Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva charla de Lomata Cultural. Vamos a hablar de una etnia poco conocida y para poder entender quién es este grupo llamado los Rohingyas, como quieran ustedes ponerle de repente una G o no, tenemos que entrar también a hablar de la historia de Myanmar, la antigua Birmania. Y vamos a partir mostrando lo que nosotros llamamos la Indochina. Ahí ustedes pueden ver en ese amarillo claro el territorio de Myanmar, que es el nombre que hoy día tiene el antiguo país llamado Birmania, que durante la colonización británica también la llamaban Burma. Y todo el territorio que está comprendido entre la India y entre China es lo que llamamos la Indochina. Dentro de la Indochina está Myanmar, está Laos, está Camboya, está Vietnam, está Singapur, está Malasia, todos estos territorios. Y la Indochina es un territorio que desde hace poco era bastante desconocido. Y desde el momento que se empieza a dar a conocer la Indochina, es un mundo que empieza a fascinar. Es un mundo que fascina no necesariamente por el conocimiento turístico, atrae por su espiritualidad, por su cultura, por sus tradiciones, por su historia, y que también con el tiempo se han ido estableciendo lazos comerciales con los países de la Indochina tremendamente fuertes e importantes, de Chile, por ejemplo, con Tailandia, con Vietnam. Así es que estas dos culturas importantes, milenarias, la India y China, son aquellas que poblaron y influyeron en estos territorios que llamamos la Indochina. Esa imagen que tienen ustedes ahí es Myanmar y son las distintas provincias que tiene Myanmar. En la historia de este país llamado Myanmar o Birmania, es una historia que parte más o menos con la década de los primeros años de los tiempos después de Cristo, pero tiene un periodo de esplendor. Y ese periodo de esplendor está relacionado con Bagán, el reino de Bagán, entre el siglo XI y el siglo XIII. Y el nombre de reino de Bagán viene porque este reino se consolida sobre una meseta que se llama geográficamente la meseta de Bagán. Y hoy día, en ese lugar, encontramos los tesoros arqueológicos más importantes que tiene Myanmar. En ese lugar, que fue capital de este reino, la ciudad de Bagán, hay construido alrededor de 3.000 monumentos arqueológicos, 3.000 entre pagodas y templos de la espiritualidad budista, de los cuales hoy día 1.000 son patrimonio de la humanidad. Cuando Bagán deja de ser el centro político importante por invasiones de los mongoles, se va a construir a 150 kilómetros de Bagán una nueva ciudad. Y esa ciudad va a ser la ciudad de Mandalay, desde donde también van a haber grandes tesoros arquitectónicos, culturales, etc. En esta imagen de este mapa que ustedes están viendo acá, que es el territorio de Myanmar, nosotros tenemos arriba, en amarillo, la ciudad de Mandalay. Después, un poquito más abajo, está Bagan. Después hay una ciudad que se llama Nang Pidau, que es la actual capital. Una capital hecha hace poco tiempo para reemplazar a Yangon o el puerto de Rangún, que fue capital en la época de la colonización británica. Este es el territorio de Bagan, bastante extenso y con una población diversa desde el punto de vista étnico. La etnia mayoritaria es la etnia Bia, y por eso es que el nombre de ese territorio era Birmania, el territorio de los Bia. Pero en Birmania hoy día hay más de 135 etnias. Y una de esas etnias, los Rohingya, son los que nosotros vamos a analizar un poquito,
porque todo este territorio es de la espiritualidad budista. Y la etnia Rohingya, que está muy cerca de Bangladesh, son musulmanes. Y esa es la razón del enfrentamiento y lo que ha ido pasando con este pueblo durante tanto tiempo. Este territorio de Bagan, que yo les contaba, tiene hoy día estas 1000 pagodas que son patrimonio de la humanidad y es uno de los lugares más esplendorosos, más hermosos para poder conocer, porque de las 3000 pagodas, obviamente que hay 1000 que están en perfecto estado, las otras no lo están tanto, pero es una visión de alguna manera mágica. La ciudad de Bagan estaba rodeada por murallas, por puertas que entraban, ¿no es cierto?, a donde estaba el palacio de los reyes, y todo el resto de la meseta con estas pagodas y estas estupas, estas construcciones vinculadas a la filosofía budista. Entonces, la época de esplendor pasó a ser un centro político, un centro comercial importante, pero un gran centro religioso e intelectual también, porque aquí vinieron a estas pagodas, a estos monasterios, una cantidad de personas vinculadas con la espiritualidad budista, religioso, pero también personas que venían a estudiar como seculares, a estudiar otras distintas, ¿no es cierto?, enseñanzas, como vinculadas a especies de universidades donde aprendían medicina, astronomía, filosofía, y venían monjes y gente civil de todas partes a este centro, como les digo, comercial, político, intelectual, tan importante que fue este reino de Bagan. El budismo tiene dos maneras de acercarse a él, de ser partícipe de él. Uno lo llamamos el budismo Theravada, que consiste en la espiritualidad del budismo, de la filosofía budista que se aprende y se sigue desde el interior de una comunidad monástica, desde un monasterio. Y el budismo Mahayana, aquí en la cual tú te puedes acceder al conocimiento de esta filosofía sin necesariamente tener que entrar a una comunidad monástica. A pesar de que ese reino va a caer, a pesar de las invasiones que vienen después, que vamos a ver las invasiones mongol, que fueron las invasiones sobre todo el Oriente, sobre Asia Central, Rusia, etc., este territorio, Bagan, va a seguir manteniendo esa importancia cultural, esa importancia desde el punto de vista religioso. Y por eso que hasta el día de hoy hay gente que le interesa conocer este centro de Bagan. Hoy día Myanmar, como vamos a ver, está prácticamente cerrado por problemas políticos que se han ido produciendo en los últimos años, pero sigue teniendo un valor arqueológico tremendamente importante. Yo les decía que hasta el día de hoy es como el lugar de la espiritualidad budista de Birmania. Tenemos grandes esculturas y uno de los templos más activos de esta región de Bagan se llama el templo de Ananda. Ananda es el templo donde todos los años se hace un festival, donde van budistas de todas partes del mundo, donde se celebra ahí este festival, que es el Festival de la Luna Llena, y que está relacionado a agradecer las cosechas, y que además dentro de las celebraciones se celebran ciertas virtudes de Buda, se conmemoran ciertas virtudes de este maestro espiritual, y una de ellas es la sabiduría infinita. Y hasta el día de hoy, todos los años tenemos este festival de Ananda, en que prácticamente es una semana donde la gente va, donde la gente ahí come, por lo tanto está lleno de puestos de comida, donde se hacen las ofrendas y donde se encuentran budistas de todas partes del mundo. Aquí tenemos imágenes que son atractivas a la vista de nosotros porque es algo muy distinto. Quizás
la Tirana, quizás cuando se celebra, ¿no es cierto?, la Virgen de los Vázquez, pero esto dura una semana y vienen los monjes de todas partes y entran a este templo, ¿no es cierto?, y ahí le van poniendo ofrecimientos, le entregan las ofrendas al Buda, el Buda de la sabiduría infinita. Estas son imágenes de lo que pasa en esos días, en esta localidad que es Bagan y que es una de las localidades que hoy día componen el territorio de Myanmar. Es esta meseta. Myanmar tiene Yangon, que fue la capital establecida por los ingleses, tiene Bagan, que dejó todo este patrimonio arqueológico, tiene Mandalay, que también tiene un patrimonio político, religioso, tiene la ciudad capital hoy día Naypyidaw, y así va teniendo varios sectores para poder recorrer en Mandalay. En el Oriente en general, la vida se hace afuera, la vida se hace en los mercados. Y cuando uno dice voy a ir al Oriente o voy a ir a Occidente, en Occidente la cultura uno lo encuentra muchas veces en los museos. En Oriente la cultura se vive, se mira, se entiende en los mercados. La gente sale todos los días a llevar sus productos. Se muestran los productos de todo tipo. Se ve cómo la gente se viste. Las distintas etnias que tiene Birmania llegan a los mercados, especialmente cerca de un lago, que vamos a hablar en un momento, que se llama el lago Ille, donde llegan con sus vestimentas típicas y tradicionales y a entregar todos los productos. Generalmente quienes están en los mercados son las mujeres y los hombres están más en las plantaciones. Pero yo les dije que este territorio de Bagan, este reino de Bagan, esta ciudad esplendorosa, va a caer. Y va a caer a partir del siglo XIII por la invasión de los mongoles. Los mongoles con Gengis Khan van a constituir un imperio poderosísimo desde el punto de vista de la expansión territorial, no así de la cultura. Uno nunca ha oído hablar de una gran cultura mongol, no han dejado una huella cultural, pero sí un imperio que se impuso sobre grandes territorios partiendo por parte de lo que hoy día es Rusia, por parte también de Turquía, Asia Menor y llegando a todo el Asia en general. Japón, por ejemplo, no alcanzó a caer en manos de los mongoles, pero aquí sí. Entonces, esto trajo que la ciudad de Bagan se dispersara, salieran frente a este ataque, a esta invasión de los mongoles, y el periodo que sigue de la historia de Myanmar, desde el siglo XIV hasta más o menos el siglo XIX, es una administración política de divisiones internas y también de nuevas dinastías que van a llegar al poder y una ciudad nueva que se va a imponer como capital, que va a ser la ciudad de Mandalay. Pero ¿a dónde se van aquellos habitantes de este territorio de Bagan? Se van hacia un lago que se llama el lago Ille. Pero el lago Ille, que no era parte de este reino de Bagan, en ese momento estaba ocupado por una cantidad de etnias. Ahí ustedes pueden ver todos esos colores diferentes, pertenecen a distintas etnias que habitaban todas las orillas de este lago. Por lo tanto, está ocupado el contorno de las orillas de este lago. ¿Qué hace la población de Bagan? Ahí es cuando empieza a construir especies de balsa, de palos de bambú, en que en la parte de arriba ponen tierra y sobre la tierra van cultivando. Y esos cultivos van haciendo caer hacia abajo, ¿no es cierto?, las raíces que se fueron adosando al fondo de este lago, que es de poca profundidad, y se fueron constituyendo a través de los siglos en islas. Y por eso es que la característica de este lago Ille, donde están todas las etnias con sus distintos
trajes típicos, está además constituida por una cantidad enorme de islas. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que hoy día se ve cómo es la vida en este lago Isle, que todo se hace a través de estas embarcaciones, todo está lleno de canales, pero en los lugares de tierra más bien firme se construyen también parte de estos templos. Y así tenemos que cuando se necesita construir una nueva capital, es cuando llega al poder una nueva dinastía. Ya no es Bagán, sino que es la dinastía Tungú, que va a construir la capital en Mandalay. También va a ser un centro importante, no tanto como Bagán, porque cuando se construye Mandalay, los ingleses ya se han dejado caer sobre los territorios adyacentes a lo que nosotros llamamos Birmania. Ya los ingleses tienen dominio especialmente, ¿no es cierto?, sobre la India, sobre lo que hoy día es Pakistán y así sucesivamente, y se empiezan a interesar por el territorio que llamábamos Birmania, se empiezan a interesar por la producción del arroz y así empiezan a venir los enfrentamientos entre esta población constituida por tantas etnias distintas y la población, ¿no es cierto?, de los británicos que llegan desde la India. Aquí tenemos restos de lo que queda de Mandalay y aquí tenemos los distintos enfrentamientos entre la población inglesa que viene desde la India y también la población birmana. La población birmana estaba acostumbrada que la élite política era la conexión con el mundo espiritual, el mundo cultural. Vale decir, si había un desarrollo cultural entre esta población, era porque desde el gobierno se gobernaba en conjunto con la religión, con la espiritualidad budista. Finalmente, ya a mediados del siglo XIX, los birmanos van a ser conquistados por los ingleses. ¿Y qué les interesa a los ingleses? Les interesa el comercio del arroz. Les dejan su lengua, les dejan sus tradiciones, les dejan su espiritualidad budista, pero no van a invertir en ir desarrollando más su tradición cultural. Por lo tanto, la historia, la tradición, el pensamiento va a quedar en la sociedad campesina. Los otros, que son los ingleses, no van a crear ni van a invertir para seguir desarrollando el pensamiento, el arte, etc. Pero a los ingleses les interesa el arroz. La ciudad de Mandalay está en el interior. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que tratar de lograr transformar un pequeño puerto que se llamaba el puerto de Yangon en una ciudad capital. Y es por eso que ahí abajo está Yangon o Rangún, que va a estar, ¿no es cierto?, ahí cerca del mar de Amán, y ahí van a sacar los productos. Por lo tanto, ya hemos hablado de 3 capitales. Hemos hablado de Bagan, hemos hablado de Mandalay y ahora estamos hablando de Rangún. Pero ¿qué es lo que pasa con este grupo? Yo estoy hablando de la historia de Birmania, pero tengo que hablar de esta tribu. Esta tribu, llamada Rohingyas o Rohingya, da lo mismo, es una tribu, es una etnia, es un pueblo que podríamos llamar hoy día sin patria, apátrida. Es un grupo que son musulmanes, no son budistas. Acuérdense ustedes que la espiritualidad mayoritaria de Myanmar o Birmania es el budismo. Pero ellos llegaron más o menos en el siglo XV, esta etnia, viniendo desde la invasión de los musulmanes hacia la India. Desde el siglo VIII empiezan a entrar los musulmanes hacia el territorio que hoy día llamamos Pakistán. Y empiezan a entrar y en el siglo XII ya sobre la India se impone un gobierno que llamamos Sultanato de Delhi. Si es un sultanato, es que es musulmán, a cargo de un sultán.
Y de ahí entonces que se va a imponer una cantidad importante de cultura musulmana, de religión del Islam, sobre gran cantidad de población de la India, especialmente en el territorio que nosotros hoy día llamamos Bangladesh. Y desde ahí van a ir entrando en este territorio que hoy día es parte de Birmania y se va a instalar esta India en este lugar que se llama Rakhine. Rakhine es una provincia del actual estado de Myanmar, una provincia musulmana con esta etnia que las constituciones sucesivas de Birmania no le han dado ninguna posibilidad de tener derechos, ningún reconocimiento, justamente porque ellos no son budistas, sino que son musulmanes. Hoy día viven un poquito bajo la protección de Bangladesh. Aquí, todo esto que es cafecito es este estado de Rakhine, hoy día como provincia, pero eso fue un reino. Del siglo XV al siglo XVIII fue un reino. Ese reino se llamaba el reino de Arakan. Y el reino de Arakan se establece con la llegada de estos musulmanes desde la India y fueron independientes de la India y de este territorio, ¿no es cierto?, de Birmania, durante varios siglos. Pero esa población ahí desarrolla su proceso cultural, fue un reino que tuvo un desarrollo importante por la posición estratégica que tenían cerca, ¿no es cierto?, del Golfo de Bengala. Entonces, desde que este reino se termina, desde que ese territorio en 1740 fue incorporado a este estado de Birmania, ese pueblo va a comenzar a ser perseguido. ¿Quiénes viven en este Rakhine hoy día, en esta provincia? Musulmanes y algunos indios que son hinduistas. A esos indios hinduistas no los persiguen con la fuerza persecutora que persiguen a los musulmanes. Y están instalados hasta el día de hoy en esta costa occidental del estado de Birmania, del territorio de Birmania, pero constantemente hay persecuciones que el lugar que ellos pueden irse es Bangladesh. Bangladesh fue a partir del año 47 parte de la partición de la India. La India, el año 1947, cuando se independiza y nacen dos países, la India y Pakistán. Y Pakistán nace constituido por dos partes, el Pakistán occidental, que es lo que hoy día es Pakistán, y el Pakistán oriental, que es lo que hoy día es la India, que a partir de 1975 se libera, se independiza de la otra parte de Pakistán y se transforma en este estado musulmán de Bangladesh, tremendamente atrasado, tremendamente pobre. Tampoco están las condiciones para poder recibir esta cantidad de inmigrantes, esta cantidad de refugiados que llegan desde el territorio de Birmania. Así que, como les digo, eso era un reino que se llamaba el reino de Arakan desde el año 1430 en la región que hoy día habita esta etnia. Pero ellos siempre en este reino fueron de cultura musulmana, de la religión del Islam, y ese reino fue como un centro cultural, religioso, comercial importantísimo. Su situación geográfica en esta bahía de Bengala lo hizo ser un centro importante, pero diferente al reino de Bagan o al de Mandalay, distinto. Eran budistas, estos eran musulmanes. Durante este reino hubo un rey que fue uno de los reyes que más se destacó en el momento que se vio el esplendor de este reino de Arakan, que se llama Rauk U. Ese es el reino, el rey más importante. En 1780, cuando ya los mongoles se habían ido, cuando ya Mandalay había sido una capital importante, que había empezado a unificar el territorio, va a incorporar este territorio de Rakhine a Birmania.
y se van a incorporar esta etnia musulmana a este nuevo reino que es el Estado, ¿no es cierto?, de Birmania, que a su vez lo está ya tratando de conquistar los ingleses. Cuando los ingleses llegan, yo les dije que habían transformado o habían cambiado la capital de Mandalay a Rangún. Lo más importante que tiene Rangún es su posición geográfica, está en la orilla, era un puerto, y desde el punto de vista cultural tiene una de las pagodas más grandes del Asia, se llama la pagoda Suiragona. Esa es la pagoda que tiene hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, Rangún, que es un centro de espiritualidad budista. Aquí ustedes lo pueden ver. Y también yo les mostré que en Bagán la vida se hacían los mercados. En cada uno de las ciudades la vida se hace en los mercados. Si nosotros vamos a Vietnam, la vida se hace en la calle. En Camboya, la vida también se hace en los mercados. Por eso que aquí en Bagán, aunque fue una capital de los ingleses, la vida se hacía en los mercados y es atractivo. En los mercados uno conoce la cultura. En los mercados se ve qué se come, qué se usa, cómo se viste la gente, porque está todo ahí en los mercados. Y como les vuelvo a repetir, son las mujeres las que atienden los mercados. Así que cuando viene el dominio colonial británico, esta espiritualidad, esta cultura tan desarrollada, tan importante que había tenido Birmania desde el reino de Bagán, empieza a quedar solo en la élite campesina, podríamos decir, entre los campesinos, porque lo que le interesaba a Inglaterra no era seguir desarrollando ni la cultura ni la espiritualidad. En el mundo popular quedó centrada esta espiritualidad. Y ya llegamos al siglo XX, el esplendor colonial europeo en el Asia. Inglaterra era el imperio colonial más importante, pero cuando uno hace comercio, no solamente intercambia productos, también intercambia ideas. ¿Y cuáles fueron las ideologías más importantes de Europa del siglo XIX? Las ideas nacionalistas, las ideas liberales, las ideas socialistas, y todas esas ideas comienzan a llegar a través del comercio a todos los territorios con los cuales se comercializa desde Europa hacia los distintos territorios colonizados. Y eso lleva a que se empiecen a armar grupos que son contrarios a la colonización. Y dentro de los grupos más importantes tenemos uno nacionalista y que quiere establecer un sistema republicano. Quien dirige ese movimiento nacionalista se llama Aung San. Después tenemos grupos budistas que quieren salvar su identidad nacional y después tenemos también universitarios con ideas un poquito más socialistas. Por lo tanto, cuando nosotros ya hablamos de los movimientos contrarios a la colonización, tenemos que decir de que los movimientos de descolonización no solamente fueron expresión de las élites, como en muchas partes colonizadas, sino que también fueron expresión de los campesinos, porque los campesinos querían independizarse, hacer ellos uso del mercado del arroz. Y además que los campesinos se sentían asfixiados, porque tenían que cumplir con una cuota que muchas veces no la podían cumplir por los monzones, por las sequías, etc. Entonces es en todos los ámbitos de la sociedad que empiezan a estar contra la dominación británica. Este líder, Aung San, es el que va a llamar a huelgas. Huelgas entre 1938, 39, aquellos grupos que son contrarios al dominio extranjero. Y llegamos a la Segunda Guerra Mundial, en que todos sabemos que Japón, cuando entra en la guerra, tiene un avance arrollador. Ya ha tomado, ya ha conquistado Corea, Manchuria, la costa china, sigue conquistando China,
la Indochina, Indonesia, Filipinas, etc. Entonces Myanmar queda bajo el dominio japonés. Y Japón, para congraciarse con la población de Birmania, hace que hagan una declaración de independencia de los británicos y que Japón ayuda a que este territorio se independice de los británicos. ¿Y a quién pone? No pone a un japonés, pone a un líder militar birmano que se llama el general Ne Win. Pero termina la guerra. Todos sabemos que los japoneses pierden la guerra. Los japoneses tienen que irse de este lugar y el ejército de los birmanos se llamaba BIA. Lograron que los ingleses reconocieran el ejército birmano y este general Aung San es el que va a organizar el gobierno de transición dentro de Birmania sin la presencia británica y sin la presencia ya de Japón. Las etnias es el problema mayoritario de Birmania, incluso hasta el día de hoy. Porque como les digo, no solamente está esta etnia que no se le reconoce ningún derecho, los Rohingya, sino que hay muchas otras etnias. Y estas etnias quieren estar representadas en este nuevo proceso constitucional. Entonces, una vez que los ingleses se van, hay que hacer una nueva constitución. Y esa constitución es de características federal. La idea es que se reconozcan en esta constitución todas las etnias. Finalmente, que se hace la constitución, 2 años del proceso constituyente, se hacen las primeras elecciones. El año 47, las primeras elecciones, y triunfa el grupo de Aung San, pero a ese grupo, poquitos meses después, en julio, lo van a asesinar. Y lo asesinan a él y 6 ministros. Esto es que viene este gobierno postcolonial. ¿Qué pasa con nuestra etnia rohingya? Los británicos, cuando estaban, le habían hecho un ofrecimiento a los rohingya. Le habían prometido que en esta provincia que ellos estaban, haber instituido un gobierno autónomo. La autonomía es un peldaño más abajo que la independencia. Y ellos entonces esperaban que con la salida de los británicos haber adquirido su autonomía. Algo que no se cumple. Algo que cuando viene el nuevo gobierno no lo toma en cuenta y los birmanos con este proceso de que tienen que hacer una nueva constitución, que vienen los asesinatos, etcétera, van a empezar a mirar a esta etnia como indeseados, como personas non gratas, como que no son parte de esta nueva constitución, y los Rohingya en las nuevas constituciones quedan sin derecho. Una vez que asesinan a este primer ministro Aung San, que les adelanto que es el padre de la líder opositora de Birmania, que se llama la Suu Kyi Aung San, por si acaso. Entonces, esta situación que se da aquí dentro de Birmania bastante poco estable, al contrario, de mucha inestabilidad, hace que empiecen a llegar ideas marxistas. Entonces ya a partir de 1962 tenemos un gobierno marxista que se instala aquí en Birmania con un programa marxista, un programa que va a tomar todas las medidas, ¿no es cierto?, de corte comunista. Y en este programa tenemos que en los años que van siguiendo a este golpe de Estado, este grupo Rohingya va siendo cada vez más perseguido, cada vez más atacado. Y a partir del año 70, 74, ya hay un gobierno marxista. Todos sabemos las consecuencias de un gobierno marxista. Se deteriora la producción, el país se encierra, hay protestas, y las protestas de los Rohingya prácticamente no los toman en cuenta porque las protestas que hay dentro del país
para este gobierno de características marxistas son cada vez peores. Birmania va a aprobar cada cierto tiempo nuevas leyes, enmiendas constitucionales. Y en esas enmiendas constitucionales, la soberanía que se les da al pueblo de Birmania, la soberanía que se les da a las etnias de Birmania, no se les da a los rohingya. No tienen acceso a la salud, a la educación, absolutamente a nada. Y eso es que, aunque Birmania reconozca 135 etnias el día de hoy, que están dentro de ciertos derechos ciudadanos, que pueden postular a estos derechos ciudadanos, los rohingya no pueden, y esa es la razón por la cual los atacan. Y cuando los atacan, ellos salen. ¿A dónde se van? A Bangladesh. Hacen limpieza étnica, han hecho una especie de genocidio y a esta limpieza étnica le han puesto un nombre: Operación Limpieza Étnica y Hermosa por parte del gobierno de Myanmar. Ese es el nombre de esta limpieza étnica. Y aquí llegamos a este personaje que ha sido muy importante. Ella es la hija de este líder que empezó todo el proceso de la independencia, Aung San. Ella, cuando muere su padre, se fue con su madre y su hermano a vivir fuera, estaba en Inglaterra, y vuelve en 1989 porque su madre está enferma. Y vuelve a tratar de ver qué pasa con su madre en un momento que se está organizando una oposición muy fuerte contra este gobierno de Birmania. En esa oposición es un grupo que se llama el Frente de Liberación Nacional. Y sin que ella se haya propuesto ser la líder, de la noche a la mañana, cuando la ven llegar, cuando llega a ver a su madre, cuando la contactan, se transforma en la cara visible de este movimiento de liberación nacional. Las distintas protestas eran enormes. Estas protestas se les llama la revolución de azafrán, porque quienes protestan no son solamente campesinos o trabajadores, sino que también protestan monjes. Y los monjes generalmente están vestidos con estas túnicas color azafrán. Entonces va a haber en el año 89, cuando ella llega, el problema étnico que no está resuelto los lleva a cambiarle nombre. Ese es el momento que deja de llamarse Birmania y pasa a llamarse Myanmar. Hay dos interpretaciones. Unos dicen que Myanmar es la unión de todas las etnias. Otros dicen que la palabra Myanmar corresponde a grupos habitantes míticos del país. Pero de ahí pasa a llamarse Myanmar. En las elecciones que vienen el año siguiente que ella llegó, va a triunfar la oposición. Pero el gobierno, que era un gobierno marxista, declara las elecciones que no eran válidas, se persigue, se encarcela, se destierra, y ese es el momento que a ella la ven como la líder. Y desde ese momento ella va a estar entre presa y con arresto domiciliario durante 20 años. Y no solamente eso, van a hacer otra constitución. Y es una constitución especialmente para ella, que dice que ninguna persona que no haya vivido en el país en los últimos años puede acceder a algún cargo político. Ella no vivía, ella vivía en Inglaterra. Ninguna persona que no esté casada con un birmano puede acceder a un cargo político. Su marido era inglés. Y alguna persona que no tenga hijos que no sean birmanos puede acceder a un cargo público. Sus hijos eran británicos. Y así viene la persecución contra la señora Suki, que en ciertos momentos podía y lograba un meses de liberación, podía hacer la lucha ella desde dentro, su marido y sus hijos hacían la lucha desde fuera, pero nunca dejó de ser la cara visible de la oposición de Birmania y de tratar de que todas las etnias estuvieran unidas en un mismo territorio llamado, ¿no es cierto?, Myanmar.
Lo, lo que quería Birmania era que ella saliera, que se fuera. Su marido se enferma de cáncer, entonces ella quería traerlo a Birmania que muriera con ella. Nunca le dieron la autorización para ingresar, sino que le decían que ella se fuera. Ella nunca se quiso ir. Su marido también le decía que ella siguiera la lucha en Birmania. Y así él muere en Inglaterra sin haberla podido ver. Y ella vio a su hijo en el aeropuerto de paso un par de minutos. ¿Qué es lo que la hacía tan fuerte? Ella es seguidora de la filosofía de Gandhi, la idea de la no violencia, la idea de la ahimsa. Además, la espiritualidad budista y su lucha en la libertad y la unión de las etnias. Esa lucha la llevó a obtener una cantidad enorme de premios. Premio Nobel de la Paz, que no alcanzó, no pudiera recibirlo, el premio Sájarov, el premio Simón Bolívar, etc. Entonces su vida fue premios que no pudo ir a buscar, encarcelamientos, manifestaciones, presiones desde adentro, presiones internacionales, hasta que finalmente fue liberada el año 2010 y el año 2012 pudo llegar a ser parlamentaria, pero no pudo llegar a ser presidenta. El año peor quizás para los Rohingya fue 1992, cuando ella ya estaba encarcelada, cuando ella ya había partido la lucha por la integración de las etnias. Y como esta etnia se sentía apoyada por este liderazgo de Suu Kyi Aung San, de alguna manera empiezan grandes persecuciones contra los Rohingya sin darles absolutamente ningún beneficio. Es un pueblo sin Estado que está en esta provincia del antiguo reino de Rakhine, donde gran parte de su población sale a Bangladesh. Por lo tanto, además, lo que quiere hacer Birmania es eliminar a esta etnia. Esto es lo que nosotros conocemos como un genocidio. ¿Y cómo lo van eliminando? Imponiendo políticas de natalidad, de control de natalidad, tremendamente estricto. ¿Qué le queda a este pueblo? A este pueblo le queda o resistir o huir. No le queda más remedio. O se queda ahí resistiendo una condición de vida lamentable o se van. Hay campamentos de refugiados. Nosotros sabemos que en todas partes donde está la crisis de los inmigrantes hay campamentos de refugiados. El campamento de refugiados más grande está en Bangladesh. Y ese campamento de refugiados, el más grande, está en Bangladesh y es para esta etnia Rohingya. Pero, ¿qué es lo que pasa? Para salir, ellos tienen que salir por el mar de Andamán, el estrecho de Bengala, corren peligro. No es que salgan así me voy a ir en avión o voy a tomar un tren de alta velocidad. No, corren peligro para irse de un lugar a otro. Y aquí tenemos la ACNUR. ¿Qué es lo que es la ACNUR? La ACNUR es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Inmigrantes. Es una entidad que se creó el año 1951, que es la que tiene que ver con toda la política de los inmigrantes. Y la ACNUR, a través de las Naciones Unidas, alega, acusa de que Myanmar está cometiendo un verdadero genocidio, un verdadero apartheid. Apartheid es la política de segregación racial que se impuso, ¿no es cierto?, en Sudáfrica, que dicen de que hay una verdadera política de apartheid y lo que es peor es que tal cantidad de habitantes con unas condiciones tan lamentables necesitan mucho apoyo. Y ya a partir del año 2023, las Naciones Unidas comienza a comunicar de que ya casi no queda alimento para este pueblo de los Rohingya y siguen huyendo cada día más. Es un pueblo entonces sin hogar, es un pueblo
sin esperanza, y es un pueblo que mantiene ciertas tradiciones. Cuando hablamos en su momento de los kurdos, dijimos los kurdos mantienen sus tradiciones, tienen su dialecto, tienen su idioma, tienen sus bailes. Este pueblo mantiene un poquito sus tradiciones, pero la condición económica de este pueblo es tremendamente lamentable. Las protestas peores que han habido en Birmania fueron en el año 2017. Subió el precio del petróleo, salen a protestar por el aumento de precios de todas las cosas, los estudiantes, los monjes, los trabajadores, y la represión del gobierno fue enorme. 4 meses le costó al gobierno reprimir toda esta violencia fuerte, pero ya el mundo empieza a darse cuenta. Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas empiezan a imponer sanciones cada vez más drásticas sobre el territorio de Birmania. Eso fue la llamada Revolución de Azafrán. Amnistía Internacional, una instancia, también acusa de violaciones constantes de derechos humanos del gobierno de Birmania contra la población, contra las etnias. ¿Cuál es la razón que dice el gobierno de Birmania que tiene para perseguir? ¿Cómo lo justifican? Dicen que cantan canciones contra el régimen, que hacen mal uso de Internet o del fax, etcétera, y siguen, ¿no es cierto?, persiguiendo y encarcelando. Pero ya llevamos al momento, ya la década del siglo XXI, que hay nuevas elecciones. En esas elecciones va a ganar este gobierno opositor y va a empezar a ver una cierta apertura. Birmania se va a abrir a inversión extranjera. Los chinos, los primeros que van a poner los ojos en Birmania. Los chinos van a construir un tren desde China hacia Birmania. Las personas de las comunidades internacionales que van a Birmania, de las Naciones Unidas, de la misma China, de distintos países que quieren invertir, ¿con quién se juntan? Con la líder opositora, con Suu Kyi, que ya está, ¿no es cierto?, ya en libertad, pero ella no puede acceder al cargo de presidenta. Ella puede estar detrás, viendo todo lo que es la política de Birmania. Ahí la tenemos con Xi Jinping reuniéndose, y este Thein Sein es el primer presidente que deja la Junta de Gobierno y pasa a ser un presidente apoyado con esta líder opositora. Ahí tenemos la inversión china en tren, inversión china también en puertos, que esto es producto del famoso proyecto de la ruta de la seda. En el Asia también pasan cosas como en Europa. En Europa, ¿no es cierto?, tenemos la Unión Europea, tenemos la OTAN. Aquí en el Asia está la ASEAN, la Asociación de Países, ¿no es cierto?, del Asia, en que quien estaba en ese momento, en el año 2013, a cargo de las Naciones Unidas, era el coreano llamado Ban Ki-moon. Y él aconseja a los líderes de Birmania: hagan un gobierno con las etnias. El problema étnico no se va a terminar si no integran definitivamente a todas las etnias. La violencia que se produce cuando no se integran a las etnias es muy difícil de parar. Y a pesar de que hay un pequeño desarrollo desde ese momento y que se veía con mucha, eh, con mucha suerte, con mucho optimismo el futuro, el, el Producto Interno Bruto aumentaba, el crecimiento aumentaba. Birmania va viendo desarrollar la industria textil, la industria del turismo, la industria inmobiliaria, gran cantidad de consorcios internacionales que empezaban, ¿no es cierto?, a ir a invertir a Birmania.
se daba una cierta estabilidad, se vivía con una cierta esperanza, se gobernaba de esta ciudad que se llama Nao Pitao, y de alguna manera todo estaba, y hacía las veces de que todo estaba desarrollándose en base a esta inversión extranjera. Habían más de 40 empresas españolas que llevaban sus productos textiles a ser fabricados aquí en Vietnam. Parecía que ya en la década de 2012, 2013, 2014, la situación de las etnias estaba relativamente tranquila. Aquí tenemos etnias que están a las orillas del lago Inle. Aquí tenemos población de Birmania, una población siempre sonriente. El lago Inle es uno de los lugares más atractivos, más maravillosos, pero la integración de las etnias es uno de los problemas que no se ha podido solucionar. Antes de que esos nuevos personajes que fueron electos tenían que jurar como nuevas autoridades políticas, nuevamente el ejército, un golpe de Estado. Y en este minuto, desde ese momento, hay un golpe de Estado en Birmania, en que nuevamente ha llegado a gobernar el ejército, en que está presa de nuevo Suu Kyi Aung San. Primero la condenaron a 3 años por distintas cosas. Cada vez le han ido poniendo mayor cantidad de cargos. Por lo tanto, está presa en la capital de Nau Pidao. Tiene que cumplir 14 años de condena. Está al borde de la guerra civil. La persecución sobre los rohingya es cada vez más fuerte y ya prácticamente ya no quedan rohingya en este estado, sino que la mayoría está en los campos de la ACNUR en Bangladesh. Birmania, un país precioso, con una cultura maravillosa, con rasgos y con cosas arqueológicas preciosas para mostrar, nuevamente se ha cerrado, nuevamente se ha encerrado, y la violencia sigue mostrándose en las calles, tal cual como se mostró en la década del 60, 70, 80, 90. Eso era lo que yo les quería contar hoy día de esta etnia, de este pueblo maravilloso y de este país que está hoy día de nuevo a las puertas de una guerra civil. Muchas gracias.